Buenos días a todos. Vamos a hablar de actividad física como complemento a la fibrosis quística, ¿vale? Como ayer comentábamos, no es un sustituto, es un complemento, pero dependiendo de cómo esté el paciente, pues podríamos hacer más hincapié actividad física y fisioterapia, o fisioterapia un poco menos y más actividad física, ya dependiendo del estado de cada paciente. Aquí presento este libro que editamos el año pasado en la Federación Española de Fibrosis Quística. Lo podéis descargar en la misma página donde el libro que ha comentado antes María. Es muy completo, es un poco técnico, pero está muy accesible también para las personas con fibrosis quística. De hecho, está pensado para ello y para los padres. Como ya sabemos, en la fibrosis quística hay una disminución progresiva de la función pulmonar. La actividad física no va a cambiar ni mejorar esta función pulmonar, ¿vale? Que esto nos quede muy claro, pero sí va a cambiar la condición física de la persona con fibrosis quística, que contribuye de forma muy positiva al mantenimiento de la forma física y, por tanto, de la calidad de vida. La actividad física la comprende varias partes: la condición física, que es cómo está el paciente; el ejercicio físico es lo que vamos a hacer, la actividad física que vamos a realizar; la capacidad de ejercicio, es decir, dependiendo de cada deporte u otro, cada una persona tendrá más aptitudes para un deporte que para otro. El entrenamiento deportivo, dependiendo de cuántas veces lo realice, dependiendo de su entrenador, si es que lo tiene, o del fisioterapeuta, si está entrenándolo. Y luego, muy importante, la parte terapéutica que le vamos a dar a esta actividad física. Para las personas con fibrosis quística no es hacer simplemente deporte, aunque en edades más tempranas empecemos así, que haga cualquier deporte, que lo que más le guste, pero después tendrá que ser más específico. Y dependiendo del estado de la persona con fibrosis quística, si tiene un daño más severo, deberá de ser, cuanto más severo sea el daño, mayor será la parte terapéutica que tendremos que aplicar. ¿Cuándo comenzamos a hacer esta actividad física? Ya, desde el momento en el que lo sabemos, desde el momento en el que el paciente, si es un niño hasta los 2 años, 3 años, que ya lo apuntamos a clases de natación, lo apuntamos a clases de baile, a clases de karate o judo, o lo que más le guste, fútbol, siempre que sea 2 o 3 veces a la semana como mínimo, ¿vale? Independientemente de la clase de gimnasia o de deporte que tenga en el colegio. Las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud para mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares y salud ósea en toda la población, pues son en los niños 60 minutos al día, todos los días, de una actividad aeróbica de moderada a vigorosa. Ahora después hablaremos de qué significa moderado, qué significa vigoroso, ¿vale? Y siempre 3 días a la semana, trabajo de fuerza y de flexibilidad. El trabajo de fuerza, el ejercicio aeróbico, vamos a explicarlo, es como donde trabajamos más el corazón, ¿vale? Por ejemplo, correr, caminar rápido, bicicleta. Y luego el ejercicio de fuerza, digamos que son ejercicios con pesas, ¿vale? Donde trabajamos grupos musculares más pequeños. Y la flexibilidad, donde elongamos o estiramos toda la musculatura. En un niño no vamos a poner a hacerle que haga pesas, pero sí que salte hacia arriba, que salte hacia abajo, que pueda hacer, por ejemplo, la carretilla, que coges al niño, el niño va andando con las manos y se le coge al niño de los pies. Todo eso son ejercicios de fuerza y no aeróbicos, son ejercicios donde trabajamos grupos musculares más concretos, y el ejercicio aeróbico donde trabajamos grupos musculares más grandes: correr, bicicleta, nadar. En niños 60 minutos al día, 3 días a la semana, fuerza y flexibilidad, y en adultos 150 minutos semanales de un ejercicio aeróbico moderado, 75 minutos a la semana de aeróbico vigoroso y 2 días a la semana de fuerza y flexibilidad. Estas son las recomendaciones para todas las personas. Todas estas sociedades, todas recomiendan la actividad física en cualquier persona y en cualquier enfermedad, en mayor o menor medida.
Es recomendable en todas las personas, mejora la capacidad física de todas las personas. Y por supuesto en fibrosis quística, ahora que estamos hablando y que nos estamos adentrando en ello, mucho más. Aquí tenemos una pirámide, pues bueno, podemos ver ahí de intensidad moderada lo que son, de intensidad, una intensidad mayor, vigorosa, más arriba, lo que debemos de hacer, 60 minutos cada día, 1 hora 3 veces a la semana y ordenador, tele, lo menos posible. Vale. Los beneficios de la actividad física. Cuando tenemos un daño pulmonar severo, es decir, cuando, por ejemplo, la función pulmonar está por debajo del 50%, cuando hay una obstrucción bronquial, sabemos que aumenta el volumen residual. Cuando hay un atrapamiento aéreo, hay una cifosis de la caja torácica y un ensanchamiento de las costillas por la parte baja, es porque el volumen residual ha aumentado, entonces su capacidad disminuye. Entonces, esta capacidad del esfuerzo se va a ver disminuida. Durante este ejercicio, el paciente al principio no se va a sentir cómodo, pero eso es normal. O sea, tenemos que explicarle a nuestro paciente que eso va a ser normal. Si hay una obstrucción muy, muy grave, si hay muchas secreciones, será fundamental hacer antes una sesión de fisioterapia, ¿vale? Porque no va a haber una buena eliminación del CO2 ni del intercambio gaseoso y se puede producir una acidosis. Y luego, por esta hiperinsuflación de la caja torácica, por el atrapamiento aéreo, el diafragma, en lugar de estar en forma de cúpula, se va a encontrar en una forma más horizontal. Y eso va a disminuir la capacidad que pueda tener nuestro paciente al ejercicio. Por eso es muy importante preparar, no es simplemente, Ali, ponte a correr, ponte a hacer bicicleta. Primero hay que valorar cómo está nuestro paciente, en qué situación está, su función pulmonar para adecuarle una actividad u otra. Y tener en cuenta todas estas cosas que son importantes a la hora de trabajar con él. Yo traje esta presentación más indicada al profesional, pero bueno, no me importa que también los padres sepan de todo este tipo de detalles, ¿no? A la hora, pues bueno, de poder hablar con su fisio, de poder hablar con su médico y explicarle y decirle que todo lo que sabe. Las consecuencias de todo lo que hemos comentado antes, pues eso, el deterioro pulmonar, va a haber una intolerancia al ejercicio en sí, con lo cual hay una tendencia al sedentarismo. O sea, el paciente con fibrosis quística que tiene un daño más severo no es sedentario, porque sí, es sedentario porque cuando quiere hacer algo o ha querido hacer algo, él está en el cansancio y la disnea que tiene, que eso le produce un rechazo, ¿vale? Es importante que el fisioterapeuta, en este caso, bueno, entrenador físico o el médico o quien se vaya a encargar de esto, de esta parte en el paciente, que lo tenga en cuenta, que tenga en cuenta que vamos a tener que empezar muy poco a poco, ¿vale? Para que no haya un rechazo. No queremos ni que se sienta incómodo ni que se sienta fatigado. Tenemos que entender que al principio es normal que se sienta así un poco, pero tenemos que ir poco a poco ganando. Por tanto, va a haber un rechazo a elevar la frecuencia cardíaca. En el momento que el paciente empiece a hacer cualquier esfuerzo y el corazón empiece a latir más rápido, va a venir esa sensación de disnea. Entonces, es como, me paro porque esta situación no me gusta. Y luego, las personas que tienen muchos tratamientos también es más difícil. Si tienen que hacer mucha fisioterapia porque tengan muchas secreciones, tienen que nebulizar un montón de antibióticos, suero. Si encima le decimos que tienen que hacer 1 hora al día de actividad física, ¿no? Te mandan a tu casa. Vale, los beneficios de la actividad física en fibrosis quística, bueno, pues es como ayudante a otros tratamientos. Está demostrado que una persona que realiza una actividad física de moderada a vigorosa con frecuencia, al sentirse, al encontrarse mejor, al mejorar sus capacidades físicas, se va a sentir mejor. Entonces vamos a tener como un cambio de una persona quizás más negativa a que sea más positiva. Va a mejorar nuestro sistema cardiovascular, está diseñado para mejorar la forma física y por tanto la psicológica. Vamos a aumentar la fuerza muscular, vamos a hacer que disminuya
entre comillas, la viscosidad del esputo si lo combinamos con las técnicas de aclaramiento bronquial. Como comentamos ayer, si es una persona, por ejemplo, que tiene muchísimas secreciones, lo ideal será hacer un poco de sesión antes de la actividad física y justo después de la actividad física otro poco de sesión de limpieza bronquial. ¿Que no tiene muchas secreciones? Pues justo después de la actividad física, limpieza bronquial. Vale, el ejercicio aeróbico aumenta la capacidad aeróbica con una esperanza de vida superior, con mejor calidad de vida y, por tanto, una vida normal, sin limitaciones o con las mínimas limitaciones posibles. Mejora la atrofia muscular periférica, es decir, la fuerza que tenga o la habilidad, vamos a mejorar todo eso. Va a elevar el porcentaje de índice de masa corporal, previene la aparición de osteopenia y de osteoporosis. Una mejor potencia aeróbica, es decir, el consumo de oxígeno máximo, se asocia con un menor número de ingresos hospitalarios por exacerbaciones pulmonares. Todo esto es una cadena. Igual que tenemos el círculo vicioso de inflamación, obstrucción, infección, inflamación, obstrucción, infección, círculo vicioso, esto es igual. Círculo vicioso pero en positivo, ¿vale? El paciente se encuentra mejor, aumenta su capacidad física, mejora a nivel físico, tiene un menor número de ingresos, las infecciones parece que quizás son iguales, pero el paciente se encuentra de otra forma y todo mejora. En el momento que se corte ese círculo, quizás vuelva otra vez a sentirse como al principio. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues muy fácil y sencillo. A ver, en fibrosis quística las recomendaciones que tenemos dividimos en pacientes con daño moderado y pacientes con daño más severo. En los pacientes con daño moderado deben de realizar esta actividad física con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana, 3 a 5 días por semana, una duración de al menos 30 a 45 minutos y una intensidad al 70-85% de la frecuencia cardíaca máxima, o si tenemos hecha la prueba del consumo de oxígeno máximo, trabajaremos al 60 y al 80%. Y en pacientes con daño más severo, 5 veces a la semana, un poco del tiempo más pequeño, entre 20 y 30 minutos, no podemos sobrecargar y trabajaremos a un porcentaje un poco más bajo, 60-80 o 50-70 de consumo de oxígeno máximo. El consumo de oxígeno máximo, escuché ayer que aquí todavía no se hace, no importa, tenemos otra serie de fórmulas, no es tan específico, pero sí para empezar a trabajar y cuanto antes, de una forma un poco más específica. ¿Cómo sabemos que estoy trabajando al 60-80% o al 75% o al 50% o al 40%? Vale, pues es fundamental tener un pulsómetro, un dispositivo relativamente barato que se coloca a la hora de hacer la actividad física, se monitoriza con un reloj y tú, el paciente o la persona con fibrosis quística, está viendo en todo momento las pulsaciones que tiene. Sabe cuándo tiene que llegar hasta un límite para no producir un daño, porque si trabajas por encima de estos porcentajes, puede ser que sea menos el beneficio o sea, más perjudicial que beneficio tenga. Vale, es importante planificar, no hacer el ejercicio físico a lo loco, sino planificarlo desde un principio, ¿vale? Y es fundamental analizar a nuestro paciente, saber las características físicas que tiene, la patología, es decir, el daño pulmonar, la función pulmonar que tiene, qué medicación toma, las descompensaciones que puede hacer. Por eso es importante que en la valoración no la puedes hacer en media hora o en 5 minutos, tienes que hacer en una sesión, en otra sesión, tienes que ponerte con por ejemplo, si tiene un cicloergómetro, tiene un tapiz rodante y monitorizar a tu paciente para saber qué está ocurriendo cuando él hace actividad física. No es hacer actividad física así como así, que también se puede hacer si no existen estos medios o estas personas con fibrosis quística no tienen un profesional que los guíe, ellos mismos pueden hacer todo esto. Saber los acortamientos que tenga musculares, todo esto es importante a la hora de adecuar qué ejercicios puede hacer, qué ejercicio le va a venir mejor.
Vamos a valorar las capacidades que tiene, las capacidades motrices, la propiocepción, si tiene equilibrio, si no tiene, si es más habilidoso con las manos, con los pies, si una clase, por ejemplo, de fitness o de aeróbic, no sé aquí cómo lo llamaréis, pero si, oye, si es que, por ejemplo, es una chica y no se le da bien coordinar y es más el lío que se hacen en esa clase, pues habrá que ponerle un ejercicio físico donde la persona se sienta cómoda, donde todo lo que vaya a hacer le salga bien. No vamos a ponerle algo que encima se le dé mal y no le guste y se sienta mal, porque entonces va a ser una frustración mayor. Por eso es importante las características también psicológicas, que tenga una motivación, que poco a poco ir adecuando esa capacidad del esfuerzo y que exista un grado de compromiso. Vamos a contar ya a priori, desde el momento en el que empezamos a trabajar con nuestro paciente o la propia persona o los papás con los niños, que una vez que consigamos que le guste la actividad física y que la haga, no va a ser lineal ya para siempre. Vamos a tener picos de una época querrá hacer más y otra época querrá hacer menos, porque se complique con esas observaciones, porque se complique porque la situación ha cambiado, porque hay época de exámenes, porque, ¿vale? Tenemos que adaptarnos a todo eso, tenemos que ir un poco preveyendo qué va a ocurrir para adelantarnos a esos cambios. Y vamos a contar con ello, ¿vale? Y no pasa nada, y nosotros iremos acompañando. Una época estaremos al 100% de actividad física y otra época al 50%. Y otra época subimos otra vez al 100%. ¿Vale? Tenemos que ir contando con ello. Luego saber, bueno, el contexto del paciente, la experiencia deportiva, los gustos que tiene, las preferencias, los hábitos de vida, los alimentos que toma, la disponibilidad y horarios. No podemos llegar y decirle, tienes que hacer 5 días a la semana, 1 hora corriendo, sí o sí. Primero habrá que preguntarle qué tiempo tiene, cuándo es la hora donde él se encuentra mejor. Todo eso hay que llegar, no es fácil y hay que llegar a una planificación, es muy importante. Si trabaja, si estudia, si tiene familia, si es un niño pequeño y por los padres trabajan y no pueden llevar, todo eso hay que contar con ello a la hora de planificar. Vale. Dentro de los objetivos tenemos los objetivos generales a largo plazo, que lo que vamos a querer conseguir es capacidad aeróbica, y los específicos a corto plazo, que van a ser, por ejemplo, fortalecer interescapulares, si es una persona que tiene ya una cifosis, que tiene ya un poco de la espalda, un poco de giba. Estos son ejemplos. Vamos a fortalecer los erectores del cuello y vamos a intentar estirar los pectorales para reducir esta forma. Todo esto a la hora de planificar. Vale, en la planificación de una actividad física es muy importante la frecuencia, la intensidad, el tipo y el tiempo. Todo esto, la frecuencia, la intensidad, el tipo y el tiempo, va a ir variando dependiendo de la situación de nuestro paciente. Si la frecuencia, la intensidad, el tipo y el tiempo se mantienen constantes durante, por ejemplo, 1 año, no vamos a ver cambios, no vamos a ver mejoría, porque tenemos que ir aumentando estas 4, o al menos alguna de estas 4 premisas para que haya un aumento y una mejoría notoria. Son factores que modulan la dosis de actividad física y esta dosis la expresamos en términos de gasto de energía o consumo de calorías. La intensidad es la que es más difícil de medir, pero tenemos unas recomendaciones de actividad física a cualquier edad que hacen referencia a la actividad moderada. La actividad moderada la vamos a entender como con un aumento del ritmo respiratorio, un aumento del ritmo cardíaco y un aumento de la temperatura corporal, ¿vale? Va a haber un aumento de sudor. Si esto no se produce, la actividad no es moderada, la actividad es leve. Cuando nosotros, por ejemplo, caminamos a un ritmo normal de paseo, puede haber un aumento del ritmo respiratorio muy leve y un aumento del ritmo cardíaco muy leve y un aumento de la temperatura, pero muy leve. Apenas una persona normal no siente que tenga un cansancio. Si caminamos un poco más rápido, sí hay un aumento del ritmo cardíaco, aumenta la frecuencia respiratoria y sí hay más calor, ¿vale? Sentimos más calor. Ahí es una intensidad moderada.
Vale. Para medir esta intensidad a la hora de hacer una actividad física y, como he comentado antes, para trabajar al 60-70%, lo ideal es saber el consumo de oxígeno máximo. Eso es la prueba ideal porque es lo más específico para cada persona. Pero luego tenemos una fórmula aproximada que también nos vale, que se correlacionan directamente con este consumo de oxígeno máximo. Tenemos el ritmo cardíaco, que la fórmula sería 220 menos la edad del paciente. Lo podemos medir a la hora de hacer la actividad con el pulsómetro y, en el caso de que no tengamos pulsómetro, mediremos las pulsaciones a nivel de la muñeca, ¿vale? El pulso radial. Luego tenemos el ritmo cardíaco máximo, que es un poco más específico que el anterior, que se llama cálculo de Carbone y que es calcularíamos la frecuencia cardíaca de reserva, que sería la frecuencia cardíaca máxima, es decir, el ritmo cardíaco menos la edad del paciente, menos la frecuencia cardíaca de reposo, es decir, cuando una persona está sentada sin hacer nada durante al menos media hora, ahí contaríamos las pulsaciones, ¿vale? Esa sería la frecuencia cardíaca de reposo. A esa cantidad le multiplicaríamos el porcentaje de la intensidad que queremos trabajar, es decir, vamos a empezar trabajando al 60%. Pues entonces haríamos la frecuencia cardíaca máxima de la persona, es decir, 220 menos la edad, menos la frecuencia cardíaca de reposo por ese porcentaje, por 60%, por ejemplo, y le sumaríamos de nuevo la frecuencia cardíaca de reposo. A esa frecuencia cardíaca, esa sería la frecuencia cardíaca máxima. A esa frecuencia cardíaca máxima sería la que estaríamos trabajando durante esa actividad. Luego tenemos también el test del habla, donde sabemos si está trabajando a una intensidad leve, moderada, vigorosa. A una intensidad leve, cuando una persona, por ejemplo, está caminando despacio, puede mantener una conversación fluida con normalidad. Si va caminando muy rápido, puede mantener, y estamos en una intensidad moderada, puede mantener una conversación, pero con un poco de dificultad. Y cuando está haciendo una actividad vigorosa, no es capaz de decir una palabra, ¿vale? Ahí sabemos cuando estamos trabajando una intensidad leve, moderada o vigorosa. Luego tenemos la escala de Bohr, que medimos de 0 a 10. 0 es nada de disnea y 10 es el máximo de disnea. Y es más la percepción del paciente. ¿Cómo te sientes de 0 a 10? Pues el paciente, pues me siento al 6, o me siento al 0, no estoy nada de cansado, no me siento nada de disnea. Y luego tenemos los MEDS, que quizá a lo mejor habéis leído en algún documento o en algún libro este índice, y te mide las actividades por MEDS. Por ejemplo, una actividad moderada serían de 3 a 6 MEDS y la intensidad vigorosa más de 6 MEDS. Aquí tenemos una tabla con los MEDS y cómo sé yo que estoy a 3 a 6 o más de 6.